¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio más. Estoy muy contento, muy feliz aquí por el nuevo invitado. Muchas gracias, Philly, por aceptar esta invitación, por tu tiempo y por el espacio que me das. Gracias, Alfonso, por ahora sí que seguir promoviendo esta parte de la psicología y sobre todo, pues ahorita que nos dedicamos a la parte de la psicología del deporte. Claro que sí, Philly. Pues hacer un pequeño contexto, ¿no? Philly lo conocí en Cholos. Él es de Tijuana. Si te gustas presentar, Philly. Ok, buenas tardes, noches. Mi nombre es Filiberto Curiel, soy psicólogo. Ya después me especialicé en esta parte del deporte. Ya tengo, yo creo que unos 6 años dedicándome de lleno a la cuestión deportiva y ya la psicología en general, pues ya tengo un poquito más de tiempo que egresé. Pues actualmente ahorita me dedico a la parte tanto de la consulta privada como también a la parte digamos, del entrenamiento mental en equipos de fútbol, fuerzas básicas, la parte también está de individual con boxeadores, triatletas y algunos nadadores, que es la parte en la que ahorita me he estado moviendo. Perfecto, ¿no? Pues Philly ya tiene un ratito ahí dándole a la psicología. Y aparte, pues no solamente eres psicólogo, Philly, también eres deportista, ¿no? Te gusta el deporte. Sí, ahora sí que desde los 17 años esta parte del deporte siempre la he tratado ahí de mantener y claro, pues a veces por trabajo, por actividades que ahora sí que ya con la edad van surgiendo, que uno se va enrolando en ciertas actividades, pues cada vez es un poquito más difícil, pero no imposible el tratar de combinarlas, ¿no? Pero sí, ya desde los 17 años inicié en lo que fue el ciclismo de montaña. Ya después de un tiempo empecé a incursionar un poquito en el ciclismo de ruta, siempre más como un pasatiempo. Cuando inicié sí fue más esto de competencia, no a un nivel profesional, sino fue meramente de aficionado, por así decirlo. Y ya ahora sí que la misma ruta me fue guiando, ¿no? En el ciclismo, después empecé a correr ya cuando estuve un poco más grande, pues empecé con carreras, ¿no? De 5 kilómetros, después de 10, y uno pues obviamente quienes están ahora sí que involucrados en esta parte del deporte, pues saben que poco a poquito, ¿no? La exigencia de uno mismo, pues que los 5 kilómetros, ahora que los 10, ahora que vamos por los 15, que el medio maratón, que vamos por el maratón. Entonces, pues una cosa lleva a la otra. Entonces, pues en mi caso fue así, ¿no? Del ciclismo, después fue empezar a correr, después empecé a combinarlo en cuestión de carrera y ciclismo hasta que hubo un tiempo en el 2013, ya tiene también un ratito, en el que fue precisamente el triatlón el que me llamó la atención y pues me llevó precisamente a explorarlo, ¿no? Ahora sí que hablando un poquito de la cuestión de psicología combinada con el deporte, pues antes yo estaba muy inclinado hacia la parte administrativa, por así decirlo, era recursos humanos, capacitación, reclutamiento, toda esta parte de atención al personal. Y en ir avanzando, que salgo también de la carrera, me dediqué, bueno, lo mismo, me dediqué a la parte de los recursos humanos, de la mano también de la práctica del deporte. En una de estas competencias, pues precisamente fue donde descubrí, ¿no? La parte de la psicología del deporte, es decir, eh, hago mi primer triatlón, hubo ciertas cosas que me llamaron mucho la atención en el desempeño y fue así como que dije, oye, pues algo tiene que estudiar esta parte, porque precisamente metiéndome ahora sí que un poquito en lo de la preparación, pues el seleccionar la competencia, el decir, me llevo tanto tiempo, 8 meses, dedicarle a esta carrera y, por ejemplo, el día de la competencia, pues la misma dinámica de cómo se da todo, pues uno se prepara. Entonces uno se prepara pensando cierto panorama y al momento pues cambian muchas cosas, muchas variables, muchas cuestiones que uno piensa y muchas cosas que el mismo evento te va dando. Entonces de ahí pues precisamente fue
donde empezaron muchas preguntas, muchas situaciones, y obviamente pues el darle como el seguimiento a esas preguntas fue lo que me lleva hasta la psicología del deporte. Ok, entonces tú, por esta parte de hacer el deporte y todas estas cuestiones que te preguntabas, tú dijiste, ¿quiero ser psicólogo deportivo o quiero estudiar psicología? Fíjate que yo cuando salí de la prepa, muchas preguntas era como, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué es lo que me gusta, no? Ujú, Por cuestión familiar, tengo tíos que son psicólogos, psiquiatras, tengo tías que también se dedican a la psicología. ujú, Entonces, en esta parte, en esta búsqueda de orientación académica, fue que, digamos, se dio esta plática, ¿no? De que, mira, puedes estudiar esto, puedes estudiar aquello. Y curiosamente me empezó a gustar la parte de la orientación, ujú. porque siempre recuerdo que tengo un tío que es psiquiatra, que fue con el que estuve platicando respecto a las carreras, etcétera, y le digo, ¿tú qué es lo que haces? Me dice, no, pues yo me dedico a la psiquiatría, pero para esto ya es otro tipo de estudio, es decir, medicina, ya posteriormente te dedicas a la cuestión de la psiquiátrica, y me dice, si no quieres estudiar medicina, puedes estudiar también psicología, y ya me explicó la diferencia, ¿no? Que hay Ujú, en cada una de ellas. Entonces fue de ahí donde decido, ¿no? Que irme por la cuestión de psicología. ujú, Curso la carrera, vuelvo a lo mismo, siempre estuve involucrado en el deporte, mas no sabía, desconocía en su totalidad que había un área específica para el deporte. Eh, Egreso, me empiezo a involucrar en recursos humanos, toda esta parte, duré yo creo que entre 3, 4 años ya de egresado más o menos, que estuve en recursos humanos o al menos en esa área. Y posteriormente, vaya, a la par, se da la cuestión deportiva y se da la participación en mi primer triatlón, por así decirlo, y fue donde ahí ya me saltó el foquito rojo de algo, bueno, el foquito, por decirlo, de algo tiene que estudiar esto. ujú. Eh, Ese día me acuerdo que fueron muchos factores, pero por ejemplo, recuerdo que estando en mar abierto fue como la desesperación y el decir, y el en cuestión de segundos tener que hacer como ese análisis de ver, pues no estoy, físicamente no estoy cansado, no me he acalambrado y nada más es aquí arriba todo el desorden que traigo. Entonces fue como hacer un reseteo, vuelvo a lo mismo, ¿no? A mitad del mar y decir, a ver, espérate, o sea, ve a tu ritmo, ve a tu tiempo y aunque seas el último en terminar, pero acaba la competencia y ya después vemos qué es lo que pasa, porque todo esto sucede, no sé, iniciando la competencia, recuerdo que pues mucha gente, ¿no? Yo recuerdo que empezaban nada más a gritar calambre y generalmente quienes conocen de esta parte del triatlón, hay veces en que ponen barquitos, lanchitas, en este caso estaba la marina en ya un poquito más hacia el mar y precisamente uno grita o levanta la mano o a medida que hace la seña y lo retiran del mar. Entonces, precisamente el estar ahí como con un desorden mental, por decirlo así, hasta los mismos de la Marina me decían, hey, pues ya vámonos, porque era precisamente el último. El no tener experiencia en nado abierto precisamente también fue cosas que me llevaron a esta crisis, por así decirlo, y también pues ahora sí que tener en ese momento el control de las emociones y decir, a ver, espérate, o sea, te preparaste, nadar, sabes nadar, estás así, 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 dale a tu tiempo. Entonces sí, efectivamente, ¿no? Terminé la competencia en último lugar y de ahí fue donde precisamente sale ya esta cuestión, ¿no? De qué es qué parte de la psicología estudia estos procesos, qué parte de la psicología puede ayudar a los deportistas, a los equipos, a precisamente tener este control emocional a Ujú. mitad de una competencia o en pleno partido o en plena pelea, que les ayude precisamente, porque vuelvo a lo que mencionaba, ¿no? Hay una preparación previa, sea la participación que tengas en cualquier deporte, entonces, el factor mental, cómo se involucra de tal manera que a lo mejor te pudiste haber preparado durante un año, pero el día de la carrera o del día de la competencia, a lo mejor vamos a suponer que se me pierden mis lentes favoritos para correr y eso ya altera todo el desarrollo de lo demás. Entonces, fue donde ahí empiezo a buscar, empiezo a ver dónde se dan los estudios, dónde se da pues toda esta parte y ya ahora sí que el caminito solo se empieza a marcar. Órale, no, pues eso creo que diste en el punto clave, ¿no?
lo viviste porque por lo regular un psicólogo deportivo, pues muchas veces le dicen a uno, ¿no? Que no, no, pues es que tú no eres deportista, es que tú no estás sintiendo lo mismo que yo estoy sintiendo en ese momento, bla, bla, ¿no? Pero ahora sí que tú viviendo en esa parte, en ese momento, en ese instante, o sea, te pasaron todas las cosas así, y luego pues sobre todo ahí en el agua, ¿no? Que a fuercitos tenías que nadar para sobrevivir, ¿no? Entonces, esta crisis que tuviste sale muy bien, ahora sí tangible, ¿no? Que es la parte que como deportista del otro lado que vive, ¿no? Pero eso no quiere decir que uno como psicólogo no la puede experimentar, ¿no? O la haya experimentado anteriormente y lo planteas muy bien, ¿no? Entonces a partir de ahí, pues buscaste y dijiste, ok, esto, aquí hay algo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces vamos a ver por dónde y a partir de ahí, pues es que te pusiste manos a la obra, ¿no? Por así decirlo. Sí, y es que precisamente, por ejemplo, pues uno trae intereses, tiene intereses en decir, no, me voy a dedicar a esta área, o cuando uno sale de la carrera, pues cada quien lleva su proyecto de vida. Entonces, precisamente hay situaciones que te van cambiando o situaciones que te ayudan, que te van enseñando y que precisamente con los recursos que uno tiene a la mano, pues trata de tomar las mejores decisiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues precisamente parte de entender vaya, lo que sucedió, vamos a poner, ¿no? Esta pequeña crisis que tuve, que me ayudó a decidir, o sobre Ujú, todo a crear la curiosidad y buscar precisamente una respuesta, pues es también es parte de lo que me gusta transmitirle a los deportistas, a los equipos e incluso a mis pacientes que no meramente son del deporte, ujú, esta parte, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los deportistas, que antes de ser un equipo o ser un atleta, pues obviamente somos jugadores o en su momento pues somos personas que también tenemos necesidades, tenemos deseos, tenemos metas, vaya, ¿no? Como cualquier otra persona. Y que precisamente, oye, en el caso también de mis pacientes en cuestión general, pues que también, ¿no? Cada quien tiene una historia de vida, pero que a medida que tiene un mayor control emocional, puede tomar, vaya, siempre les digo, de hoy hacia atrás, ya lo que uno decidió, hizo, pues trató de hacerlo mejor. ujú. Pero ya de hoy en adelante, pues claro que ya con la orientación, una guía psicológica, con un mejor control emocional, con un entrenamiento mental, pues es lo que se busca, ¿no? Tomar ya decisiones que vayan acorde a tu objetivo. Siempre les digo, o sea, que lo que tú decidas te acerque al objetivo, porque Ujú, entonces sí, ya esa parte pues te ayuda precisamente a seguir avanzando y estar en movimiento, que es ujú, generalmente lo que trato de promover mucho con quien trabaje. claro. Y en esta parte, mucha gente le saca al psicólogo, ¿no? Por eso, porque dicen, ah, es que yo lo puedo hacer solo, yo me motivo, yo puedo salir adelante, pero a lo mejor en el momento de la crisis tienen la intención o la motivación, pero después de una semana, de un mes, se pierde, ¿no? O sea, es como cuando empieza el año, ¿no? Ahora sí voy a tener Todas las metas. todas las metas, voy a cumplirlas, voy a dejar de fumar, de tomar, voy a dejar de comer, me voy a poner a hacer ejercicio, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué pasa, no? Cuando no llevas a cabo el proceso psicológico adecuado con un profesional, pues es que se pierde ahí en ese proceso, ¿no? Y la importancia ahora sí de, sea o no deportista la persona, cumplir con esos objetivos, ¿no? Que como dices, ¿no? Lograrlo o acercarlo lo más próximo a su objetivo, que al final de cuentas son sus sueños, ¿no? Son sus metas, esperanzas. ¿Para qué? Para lo que sea, ¿no? Siempre que le haga sentir bien a la persona, ¿no? Ujú. Sí, sobre todo porque, por ejemplo, siempre es como los deportistas, siempre uso mucho el deporte también como esta parte de ensayo para canalización de emociones. Es decir, por ejemplo, no sé, eh, comentarles, ¿no? A los muchachos, a las muchachas o en su momento pacientes en general. Siempre es importante, ok, tener claro qué es lo que busco, porque si no, entonces me pierdo un poquito, ¿no? Por ejemplo, incluso hasta les pongo ejemplos, ¿no? ¿Qué pasa con un faro? El faro le dice al barco dónde, literal, dónde está la tierra o para que se ubiquen. ¿Qué pasaría si el barco no tiene un punto fijo?
Sí, entonces puede estar dando vueltas, etcétera. Claro, se entiende el ejemplo. Sí, sí, la Entonces, metáfora. Ujú. exactamente, entonces, ¿a dónde voy con esto, no? Porque a veces escucho pacientes o los mismos jugadores o personas, ¿no? Que me dicen, oye, pero es que traigo la intención, traigo la motivación, pero es que a veces es difícil, es que a veces, y eso es parte también de lo que intento ahora sí como fomentar, ¿no? De la cuestión de que incluso les manejo mucho una frase, ¿no? Que les pongo, una mente fuerte supera cualquier barrera, cualquier obstáculo, y no me refiero tanto al hecho de yo soy invencible, yo puedo con todo, sino es más que nada esta parte de decir, no, yo trabajo mi cuestión mental, me hago responsable de lo que tengo que trabajar, hago o elaboro una estrategia, una rutina que precisamente me permita avanzar en esos momentos que me siento un poco perdido, desmotivado, etcétera. Porque sí, como lo comentas, ¿no, Alfonso? Va a haber días en los que uno simplemente no quiere hacer nada o simplemente pues nos da el bajón y que es válido. Pero entonces para esos momentos ya tengo mi plan B de que, ok, no me siento con las ganas de a lo mejor ir al gimnasio, pero hago algo que me ayude por lo menos a avanzar. Que a lo mejor el día de hoy no tengo ánimos de X cosa, bueno, ahí tengo mi plan B que me va a ayudar a seguir avanzando, aunque sea a menor ritmo, pero a final de cuentas es seguir avanzando. Y claro, tenemos el acompañamiento de un profesional de la salud mental, entonces ahí es donde precisamente se hace este acompañamiento que muchas veces tratamos de promover, ¿no? El decir, cuida tu salud mental porque es parte del motorcito que te va a estar dando diario. Y más ahorita por la situación de la cual estamos pasando, ¿no? Y que ahí vamos poco a poco. Entonces, esta parte, pues sí, sí es bien importante. No, sí, totalmente de acuerdo contigo. Pues soy también psicólogo, entonces no puedo contradecir eso, obviamente, ¿no? Entonces, sí, o sea, cuidar la salud mental y se oye muy rebuscado, ¿no? Pero es la realidad, ¿no? Ahorita, como bien lo dices, ¿no? Por esta cuestión de la pandemia, pues a muchas personas les ha dado ataque de ansiedad, muchas personas por sus diferentes situaciones de vida, ¿no? Entonces, moraleja, busquen un psicólogo. Y Sí, sí. bueno, Fili, siguiendo, pues tú estudiaste ahí en Tijuana, ¿no? Eres de Tijuana, tú estudiaste ahí en Tijuana. Eh, Después de que egresaste, dijiste que trabajaste unos 3 4 años en recursos humanos. Y luego de ahí, ¿cómo brincaste a la psicología deportiva? Ya no me contaste un poquito cómo fue exactamente, ¿no? En qué punto, pero pues por ahí tienes una historia chida que contar ahí sobre todo el Club Tijuana, ¿no? Que llegó a primera división ahí a Tijuana y pues que te llamó el interés y que no sabías que existía el área y de pronto supiste y pues no a la primera, ¿no? O sea, ahí fuiste perseverante, ¿no? Cuéntanos un poquito, sí. Sí, esta parte, por ejemplo, yo creo que se juntan, pues, entre la cuestión de, a ver si me doy a entender un poco. En su momento, el estar en recursos humanos llega un punto en el que sí, ¿no? Uno empieza a ver su proyecto de vida o empieza a cuestionarse, ¿no? ¿En qué me quiero empezar a involucrar? ¿En qué me empiezo, cómo me quiero dar a conocer, etcétera? Sobre todo porque en ese momento, pues yo no estaba involucrado en la psicología del deporte. Entonces, pues llega un punto en el que digo, bueno, ok, quiero empezar a darme a conocer como psicólogo, quiero obviamente pues empezar a independizarme en esta parte de la consulta privada, de ofrecer mis servicios, etcétera. Entonces, aquí se da esta parte de, ok, estoy trabajando en recursos humanos, sin embargo, pues empiezo ahora sí que a buscar, eh, a buscar otras instituciones, otros lugares, y en este recorrido de decir, pues voy a todos los lugares donde sé que hay servicio de psicología, pues empiezo a tocar puertas. No recuerdo por X o Y, escucho o supe que en el Club Tijuana estaban las prácticas o en su momento se daban las prácticas de psicología del deporte. Entonces, pues fue el buscar al coordinador de psicología. Y ahora sí, como dicen, ¿no? Es llegar y tocar puertas. Ujú. Llegué, pues presentarse, ¿qué tal? Mi nombre es Filiberto, soy psicólogo, etcétera. Aquí está mi currículum. Pues ahora sí que estoy a la orden de cuando se dé esta oportunidad.
En ese momento, pues no había, no había vacantes, sí estaba el departamento como tal, pero también en esta plática se da precisamente ¿cómo se puede decir? Esta orientación. Esta parte yo sí la agradezco con las personas que me han ayudado a crecer en lo profesional, digo, también en lo personal, sobre todo porque precisamente el desconocer una área que se dedica a esta parte y luego también el buscar quién la da o dónde me puedo especializar, pues también fue esta parte de estar buscando. Y precisamente el coordinador pues me dice, ¿sabes qué? De entrada pues tienes que tener la especialidad pues para poder formar parte del equipo. Y también pues me orienta, aquí en esta parte puedes tomar el diplomado o puedes, para que te involucres, si te gusta, tú ya sabes más o menos de qué trata, etcétera, y posteriormente pues ya viene la cuestión de la especialidad, etcétera, ¿no? Entonces, llego al diplomado, tomo el diplomado de psicología del deporte y precisamente, pues, ¿qué es lo que pasa? Ya al momento de cursarlo, pues me doy cuenta que sí va acorde a lo que precisamente yo estoy buscando, es decir, esa orientación para momentos claves en la preparación de los deportistas. Entonces, pues en lo que yo termino este diplomado, ¿qué es lo que sucede? Termino y en esta parte se da ahora sí, ¿cómo se puede decir? La coincidencia o la parte en la que termino mi diplomado, se da la oportunidad ahora sí de esta vacante, pues paso el proceso y me incorporo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues ya me empiezo a involucrar más, ahora sí que digamos, en la acción. Ya tuve la parte formativa con la teoría, entonces viene esta parte, pues ahora sí de empezar a ponerlo en práctica ya con un equipo deportivo. Y precisamente pues con fuerzas básicas, que ya es cuando se da mi ingreso al Club Tijuana. Entonces, ya esta parte ahora sí, de iniciar con varias categorías de formación, pues es lo que me va poco a poco, como en todo, ¿no? Enseñando desde lo básico, desde la cuestión de pretemporada, la temporada regular, la liguilla. Entonces, a medida que se va dando esta parte, pues la voy también poniendo en práctica conmigo, porque como te comentaba, ¿no? O sea, sigo toda esta línea del deporte, y es donde se da ahora sí que bueno, considero que fue la parte más importante para mí en la cuestión de que voy poniendo en práctica conmigo ciertos ejercicios, ciertas técnicas, para posteriormente ponerla con los muchachos que me tocó en su momento empezar los entrenamientos mentales. Y pues ahora sí que ya lo demás se va dando sobre la misma marcha, ¿no? Torneos, vas, vienes, esta categoría, la otra. Entonces, ese fogueo que uno va adquiriendo pues es lo que te va, pues lo que te va nutriendo. Entonces, parte de eso, pues también ya se da con la especialidad que ya voy cursando, bueno, que cursé en su tiempo. Igual, el seguir conociendo más personas que están involucradas en el medio, el conocer precisamente de otras ciudades, de otras partes, pues te va dando también ese conocimiento y esa experiencia que de alguna manera tratas de seguirla entrenando con tus categorías o con tus deportistas, sobre todo pues porque la finalidad es potencializar el rendimiento de ellos, ¿no? Entonces, esta parte pues sí se dio ahora sí que salí afortunado en esa cuestión y pues ahora sí que ya 6, 7 años después, enos aquí ya dedicándonos a la cuestión deportiva. No, pues ya 6, 7 años ya es bastante tiempo ahí en el club. Y aparte el club tiene bien delimitado el trabajo del área, ¿no? Porque son diferentes categorías y para cada categoría hay un psicólogo, ¿no? Un psicólogo deportivo responsable ahora sí de la categoría y eso ayuda bastante a que tu trabajo se pueda realizar así en plena forma, ¿no? Eso también se agradece al club que toma en cuenta esta parte, ¿no? Oye, Fili, y cuéntanos un poquito de esta experiencia, cómo ahorita ya platicaste un poquito, pero pues en esta experiencia, pues cuando estuvimos ahí trabajando juntos, pues yo en mi caso particular, pues venía de fuera, ¿no? Una ciudad grande como Tijuana, que nunca había estado, pero pues tú ya que eras local, ¿cómo sentías era tu club donde querías trabajar? ¿Es como un sueño? ¿Cómo fueron tus expectativas? ¿Qué tal han sido?
Ahora sí que tus estados emocionales, ¿cómo los has mantenido? Siempre, pues por ejemplo, siempre ahora sí que eh, uno aprende constantemente, ¿no? De todas las situaciones. Y por ejemplo, digo, en este caso, cuando ya inicio mis labores aquí en el Club Tijuana, pues ahora sí que es otro mundo totalmente distinto hablando de la labor como psicólogo deportivo. Porque, por ejemplo, antes de ingresar, pues uno, bueno, hablo por mí, ¿no? El estar acostumbrado a lo mejor a la cuestión administrativa o al paciente en mi consultorio, etcétera, y llegar a un contexto que es distinto, es decir, que tu oficina es la cancha, Ujú. y ahora que tu oficina es el estadio, por decirlo de alguna manera, pues siempre sí es como esta parte de que se siente bien, ¿no? De la emoción y todo, claro. Algo que siempre en su momento cuando se daba también esta parte ¿cómo se puede decir? De orientación a los practicantes, etcétera, cuando tenemos este proyecto, por así decirlo, siempre era como esta parte bien clara de separar el aficionado del profesional. Sí, esa parte yo creo que a mí me ha ayudado mucho a tener un equilibrio en mi trabajo, sobre todo porque pues día con día convives con grandes figuras del fútbol mexicano o simplemente pues con entrenadores, cuerpos técnicos, atletas importantes. Entonces, esto es algo que generalmente cuando se dan las pláticas a los estudiantes es algo que es bien importante, ¿no? Dejar claro, o sea, uno tiene que ser profesional porque a final de cuentas, pues el deportista o el atleta va en busca de un profesional, no en busca de un aficionado. Entonces, aquí pues sí, ¿no? A veces uno quiere tomarse una foto, pero es como no es el momento, uno tiene que ser, uno está en plan de psicólogo, entonces ser psicólogo. Hay momentos en los que sí se puede la foto, pues se da la foto, pero precisamente ya cuando me empiezo a involucrar un poquito más en el club, en empezar a conocer pues otros estadios, otras instituciones, ver ahora sí que el alcance o sobre todo cómo se ha posicionado el club a nivel nacional, pues sí se siente bien, se siente ahora sí que esta parte del colaborar con las semillitas, ¿no? Es decir, con las fuerzas básicas de decir, los muchachos que el día de mañana van a estar debutando en primera división o que van a estar, o simplemente que van a estar en una competencia de alto rendimiento y saber que tienen un buen rendimiento o una estabilidad emocional que les permite precisamente, porque digo, son adolescentes. Entonces yo sé que a veces por la misma competencia o el mismo ambiente, uno los ve como más grandes. Entonces, el verlos que sean, vamos a decirlo así, maduros deportivamente o que tomen las mejores decisiones en el momento que las tengan que tomar, te hace sentir muy bien profesionalmente hablando, ¿no? Ahora sí que dice uno, ahí es donde se ve la chamba, porque como bien sabemos, pues es un trabajo a mediano o largo plazo, sobre todo porque estamos pues hablando de conductas que se tienen que entrenar, que se tienen que modificar. Entonces, y esta parte también, pues cuando, bueno, tú que sabes también que se da las concentraciones en selección nacional, etcétera, pues también, ¿no? Se siente muy, muy suave el ver que jóvenes con los cuales pudiste colaborar en su formación de entrenamiento mental, pues que lleguen a esos niveles y que se mantengan en esos procesos, sobre todo porque sabemos que la exigencia es muy alta y que para esas exigencias tienen que tener un buen autocontrol, una buena fortaleza mental. Entonces, el poder colaborar con esa parte y sobre todo, pues la satisfacción de ver que estás contribuyendo, valga la redundancia, que estás contribuyendo a que ellos cumplan sus objetivos o sus metas, pues es también una satisfacción en la parte profesional. Entonces, son sensaciones que también, ahora sí que a veces lo digo, ¿no? Que el deporte, que el fútbol te da, sabemos también que estás relacionado en el deporte, que pues sabemos que el deporte te da muchas, muchas emociones y de todo tipo. Y en cuestión de segundos, tiene uno que estar preparado, etcétera. Entonces, pues es un área muy suave, muy bonita, que precisamente en el área, pues ahora sí que psicológica y mental, cada vez más se requiere de un profesional. Siempre les comento, ¿no? Los tiempos van cambiando, la competencia cada vez es más exigente,
los mismos clubes, las mismas instituciones invierten en más recursos, en más herramientas para sus deportistas. Entonces, pues como lo hemos platicado en varias ocasiones, ¿no? Si de aquí arriba está la fortaleza y está la estabilidad, pues tenemos buenos elementos. Sí, Fili, y ahorita que mencionas todo eso, ¿no? Los estados emocionales y la experiencia que te ha dado el estar ahí en ese club, pues has vivido diferentes competencias, ¿no? A nivel local, a nivel nacional e incluso a nivel internacional con copas que participa el club. Y pues en varias de ellas afortunadamente has tenido la fortuna, valga la redundancia, de salir campeón, ¿no? Varios torneos, incluso me acuerdo que uno de los más importantes creo que fue el de Dallas Cup, que también saliste por ahí campeón, ¿no? El más ahí local puede ser el estatal a nivel con el equipo armado por el club. Y pues a nivel nacional, creo que fue el sub-13, ¿no? Un subcampeonato. Sí. Ok, ¿cómo comparas esas competiciones al nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional? Pues esta parte, ahora sí que más que compararlas, bueno, al menos hablando en lo personal, ¿no? Uh-huh. Sé que la ilusión de mis deportistas, ¿cuál es? Quedar campeón. En caso que no se pueda o que caso de que por X o Y, hacer el mejor papel posible. Uh-huh. Entonces, en base a eso, es como precisamente uno los prepara, ¿no? Es ayudarles a entender los contextos. Claro que cambia, ¿no? Es decir, si es a nivel local, nacional o internacional, tienen que saber, ¿no? O sea, a qué se están enfrentando, etcétera. Claro que las emociones son distintas por cómo llega uno a la liguilla, a la final, o dependiendo a qué competencia se vaya a llegar. Pero, por ejemplo, de alguna manera, la sensación se puede decir que es, ¿cómo explicarla? Es una sensación, es que incluso nada más viviéndola, es decir, el ver a los muchachos precisamente con la ilusión, ¿no? De que cada partido se preparan y tienen objetivos, tienen la ilusión de ganar ese partido para seguir avanzando en la siguiente etapa y que cada vez están más cerca, porque, por ejemplo, quienes estamos relacionados, incluso lo viviste, a medida que los equipos avanzan más hacia una final, sabemos que la cuestión mental es más desgastante, es más tensa, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro que pues llegan a una final en punto. Entonces, el verlos llegar a una final o llegar a una semifinal o al punto que lleguen, pero que los vemos tranquilos o estables emocionalmente o al menos con la mejor actitud para afrontar ese partido que va a ser decisivo por la cuestión que sea, es como en todo, ¿no? Son sensaciones muy fuertes que vuelvo a lo mismo. Es donde uno dice, aquí es donde tengo que estar, en la cuestión deportiva. Sobre todo porque ahorita que mencionas la parte del sub-13, pues aquí en el club me tocó ir a varios. Entonces, precisamente era como un decir, primer torneo, el ir identificando, segundo torneo, el ir viendo y haciendo ajustes porque ya sabe uno cómo, pues la logística, por así decirlo. Tercer torneo y uno en base a esas experiencias va preparando mejor a sus equipos. ¿Qué es lo que pasa cuando se da este subcampeonato? Pues claro que uno tiene la ilusión y todo, pero no podemos, como te decía hace ratito, mi parte de aficionado no me puede ganar porque obviamente pues tengo que estar para el equipo, es decir, tengo que ahora sí que ayudarles a ellos al soporte emocional para que precisamente puedan seguir avanzando en las etapas y sobre todo porque es adaptar las competencias, sea a nivel internacional o nacional, a las edades de los jugadores que estamos o con los que están ahorita, digamos, afrontando el torneo o el partido. Entonces, es parte también pues ahora sí, ¿no? De todo este contexto y de entender, ¿no? Cómo se van dando. Sí, fíjate, ahí totalmente, ¿no? Lo que dices de que ahora sí que adaptarlos a la edad de estos niños, jóvenes, adolescentes y el contexto, ¿no? En qué tipo de torneo es, porque cuando es a nivel internacional, pues imagínate, ¿no? Te enfrentas a un Manchester City, a LA Galaxy, o sea, ya de talla internacional,
pues obviamente quieres jugar diferente, te quieres lucir, entonces tú como psicólogo, pues bien lo sabes, ¿no? Tienes que identificar a qué deportista le pega más la presión, ¿no? A qué deportista está sobreactivado, ¿no? Para bajarle los niveles y no vaya llegar a cometer una falta que lo pueda expulsar y dejar en desventaja al equipo. O sea, toda esta parte, ¿no? Es que ahora sí que ya hay un trabajo previo, pues no nomás es ir a la competencia y a ver qué sale y tú estás ahí nomás de reforzador o de apagafuegos, ¿no? No, aquí es que ya es todos los días estar ahí en campo, estar en el entrenamiento, conocerlos, involucrarte en la dinámica, siempre y cuando desde la perspectiva profesional, ¿no? Como bien lo mencionas. Y esa parte es la más chida ahora sí que como profesional, ¿no? Yo creo que es la parte más satisfactoria y ya si vienen de más, ahora sí que los campeonatos, las medallas, pues ya es la cerecita del pastel, ¿no? Que Sí. ahorita me imagino que tienes algún caso que ya está en primera división incluso, ¿no? De cuando empezaste con estos niños, ¿no? Sí, por ejemplo, como dices, ¿no? Ahora sí que se puede decir, esa es la cereza del pastel profesional, por así decirlo, es decir, ver el proceso formativo, cómo van avanzando, cómo van, pues se van desarrollando tanto en lo personal, tanto en lo deportivo, Ujú. y claro que la cereza del pastel viene ya el día que se ve el debut, el día que están entrenando incluso con el primer Aquí. equipo, Ujú. o cuando ya son, digamos, figuras que van a otros equipos y pues sabemos, ¿no? Que aquí en la cuestión futbolística, si se enfrentan, pues como pueden ir, pueden venir, etcétera. Y estos reencuentros siempre son satisfactorios porque pues obviamente es como el verlos precisamente vivir el sueño, ¿no? De que es Ujú. decir, yo como jugador quiero llegar a primera división y pues claro que hay un equipo, un cuerpo técnico que está detrás y claro que cada quien aporta, pues ahora sí que sus conocimientos y claro que la satisfacción es grande y como dices, ¿no? Viene la cerecita del pastel al verlos ya en primera división, o apenas debutando, o incluso quienes ya están consolidados, etcétera, pues es una satisfacción y sobre todo porque, como dices, es verlos desde chicos y es ver el proceso de formación y ver ya el momento, vamos a decirlo así, del brinco a la cuestión profesional, porque sabemos que pues, son profesionales desde chicos, pero haciendo esta diferenciación entre la fuerza básica y primera división, entonces claro que sí te da una satisfacción profesional muy grande, ¿no? El verlos y pues claro, ya incluso ves los juegos, ves los partidos, se equivocan y hasta a veces lo sufres de, híjole, ay, o que les va bien y excelente, y entonces claro que y vuelvo a lo mismo, es parte que el fútbol y que el deporte también pues te da en otros deportes también. Sí, esas satisfacciones, ¿no? Muy bien, Philip, pues excelente. No sé, algo que quieras más agregar para a lo mejor futuros psicólogos deportivos, que le quieras dar alguna recomendación, estudiantes. Pues esta parte yo creo que es como en todo, ¿no? Es decir, buscar, si ya estamos en esta parte de la psicología, buscar realmente cuál es la área pues que te gusta, que te apasiona Ujú. y no quitar el dedo del renglón. Sé que a veces se escucha fácil o decirlo, ¿no? Estas frases tan positivas, pero yo creo que pues parte de la constancia y la disciplina te llevan a donde quieras llegar. A veces es cierto, tardas y es donde precisamente uno debe de conocer parte de la frustración, parte de ahora sí de que ir avanzando, pero pues como dicen, ¿no? Si fuera fácil, pues cualquiera se avienta, entonces es parte. Ahora, en la cuestión de psicología del deporte, pues si bien creo que también lo has vivido en cuestión de que, pues es algo que al menos en Baja California empieza poco a poco a tomar más fuerza, ¿sí? Entonces, algo que yo siempre le comentaba a los practicantes o a los estudiantes cuando me toca dar una plática, siempre les digo, ¿no? O sea, si quieren dedicarse a la cuestión deportiva, véanse en la cuestión independiente, ¿sí? Porque a veces llegaban y podían vernos como el psicólogo de Cholos o el psicólogo del club o del equipo tal. Le digo, sí, está bien, pero vete en lo independiente. Es decir, posiciónate, promuévete, porque digo, o sea,
para que esta parte, el trabajar en el club, sí es importante y todo, pero también es esta parte de buscar, hay muchos deportistas que también tienen las necesidades y ahí es donde también uno puede apoyarlos. Claro, ya ahí uno se empieza a dar a conocer, uno empieza también precisamente a crear su concepto, entonces ahí es donde ya uno puede empezar también como psicólogo deportivo. Entonces, como una sugerencia, si se puede decir de alguna forma, pues es esta parte, ¿no? Ver siempre qué es lo que te mueve, a dónde quieres llegar y pues no quitar el dedo del renglón. Y sobre todo, le agregaría yo especializarse, ¿no? Conocer la psicología deportiva, porque no es lo mismo aplicar técnicas de psicología que la psicología del deporte, ¿no? Entonces, ahí creo que sí, muy buenas recomendaciones, ya para que las tomen en cuenta ahí con Philly, y si no, pues que los asesore, ¿verdad, Philly? No, y sobre todo, como dices, no, esa parte también es bien importante, porque, por ejemplo, muchas veces puede decir uno, pues yo me gusta hacer mucho ejercicio, pero no es lo mismo. Y además yo creo que si estamos hablando desde un inicio de ser profesionales y cuidar mucho esta ética, precisamente, sobre todo porque estamos trabajando con la cuestión mental de las personas, pues claro, ¿no? Si me quiero dedicar a la cuestión clínica, a la deportiva, a la infantil, etcétera, es buscar bien la especialidad, o sea, es decir, capacitarme bien, buscar toda esa parte, el ser profesional, si quiero ser, ahora sí, como dices, valga la redundancia, si quiero ser profesional, me tengo que preparar muy bien, entonces sí, posterior a eso, ahora sí, como les decía, ¿no? Buscar tu estilo y ahora sí, empezar a promoverte, que no Claro. está peleada una cosa con la otra. Sí, como dices, ¿no? Hay muchos deportistas que están ahí afuera y que necesitan esta parte de psicológica que muchas veces pues no, ni la conocen, ¿no? Que por eso pueden potencializar mejor su rendimiento, ¿no? Ujú. Así es, entonces, pues ahora sí que nada más es cuestión de identificar bien y buscar. Excelente, Philly. ¿Dónde te podemos encontrar si alguien quiere contactarte? ¿Algún teléfono, redes sociales? En redes sociales estoy, por ejemplo, en Instagram aparezco en la arroba y está como sig.filicuriel. Ok. Entonces, ahí por ahí pueden mandarme un mensaje o cualquier tipo de orientación o sugerencia, Ujú, etcétera. ujú. Por ese medio lo pueden hacer. Ok, y para las personas que quieren alguna consulta privada, Ah, también ahí por mismo. pueden preguntarme por ahí, por la misma cuenta de Instagram, Ajá. o por ejemplo, mi número es el 664 que es de aquí de Tijuana, Ujú. 386-6163. Ok, Entonces, generalmente, pues ya nada más me llaman y ya hay el proceso, pues para agendar. para agendar. Excelente, Philly. ¿Mm? No, pues agradecerte por el tiempo, por esta charla y estuvo muy chida, la verdad. No, muchas gracias por la invitación, Alfonso, y pues ahora sí que a seguir trabajando para que precisamente esta área cada vez sea más reconocida en todos los deportes. Claro que sí, Philly, pues ahí estamos en contacto y pues ya saben, ahí síganos apoyando y nos vemos en el siguiente video.